Este coche es un Hyundai Kona. Es la segunda generación del Hyundai Kona. Y es un Hyundai Kona eléctrico. Y os lo enseñamos antes que los híbridos y que los de gasolina, que también veréis, porque Hyundai ha hecho algo que normalmente se hace al revés. Es decir, ha empezado por el diseño de la versión eléctrica y luego lo ha adaptado para las versiones con motor de combustión. Eso da un poco la idea de por dónde van a ir los tiros en los próximos años. Y este coche, el eléctrico, debe ser el más vendido a corto o medio plazo de esta gama. Este coche, que se empezará a fabricar durante este primer semestre de 2023 y que debería llegar al mercado justo en verano, tal vez antes, tal vez después, veremos cómo andamos de plazos, utiliza una plataforma ya existente. En realidad es una evolución de la del Kona anterior, que es la misma que utiliza su primo hermano, el Kia Niro, y que no es, por lo tanto, una plataforma pensada solo para coches eléctricos como la de sus hermanos mayores, el Hyundai Ioniq 5 o Ioniq 6. Es además este Kona un coche más grande que el anterior. Hasta ahora el problema que tenía Hyundai es que tras el lanzamiento del Bayon, el Bayon y el Kona estaban separados por tan solo 2 centímetros de longitud, mientras que el Tucson se había ido a los 4,5 metros. Este coche ahora pasa de 4,20 a 4,35 y queda en una posición equidistante entre los otros dos SUV de la marca coreana. El Kona mide ahora 15 centímetros más, al pasar de 4,20 a esos mencionados 4,35 metros de largo, por 4,18 del Bayon y 4,50 del Tucson. También ha crecido en anchura 2,5 centímetros hasta 1,82 y en distancia entre ejes 6 centímetros hasta 2,66 metros. Todos los Kona van a tener en común esta línea de luz en el frontal, que en el caso de la versión eléctrica está pixelada, como podéis observar aquí. Esto hace que esta zona quede cerrada, no hay parrilla superior y en cambio sí tenemos la inferior, que en el caso de este coche se abre y se cierra en función de las necesidades de refrigeración. Lo que cambia en los otros modelos de combustión es precisamente toda esta parte inferior. Las de las variantes de combustión e híbrida son más abiertas, con más tomas de aire, y la del eléctrico es más cerrada. Los faros quedan desplazados a las aletas en todos los casos. El perfil de este coche, la estética lateral, es bastante continuista. Reencontramos estos pasos de rueda de formas trapezoidales que ya teníamos en el modelo anterior y sobre todo vemos ahora este corte en medio, las protecciones robustas en los bajos. Este corte es algo que incorporó el Hyundai Tucson y que ahora va pasando al resto de SUVs de la marca. También es peculiar esta línea cromada que sube hacia arriba, se ensancha y acaba generando el alerón trasero. Es un elemento de diseño que aporta este coche con respecto al Kona anterior. Y finalmente, tanto en el frontal como en la trasera, los pilotos están integrados en la aleta en lugar de en la parte posterior. Esto es algo que ya tenía el Kona anterior y que se mantiene en este. Y finalmente, en la parte trasera reencontramos esta línea de luz que va de un lado a otro de la carrocería, también pixelada, roja evidentemente, no blanca como la delantera, y un cambio en lo que ahora se llama el naming del coche, ¿no? El grafismo y el nombre. Ahora tenemos el logotipo de Hyundai, ya no pone Hyundai en ningún sitio aquí detrás, y tenemos las 4 letras del nombre del coche. Esta es la versión N-Line, es un acabado más deportivo, con cambios tanto en la parte frontal como sobre todo en la trasera, ahora lo veremos, y en el interior. No cambia la mecánica, no habrá en esta generación del Kona, al menos de momento, una versión N superdeportiva con tracción a las 4 ruedas, con un motor muy potente como sí existe en la actualidad. Pero en cambio sí que se ofrecerá esta versión con este aire más deportivo. Lo que cambia es esencialmente el diseño del parachoques, la presencia del logotipo y estos elementos en este color negro brillante que se repiten también en las carcasas de los retrovisores y en el techo, que opcionalmente podrá ser negro solo en los N-Line. Los N-Line van a montar todos llanta de 19 pulgadas y tienen esta parte trasera que es donde
vamos a decir que se les ha ido un poco más la pinza a los diseñadores. En realidad no queda mal, pero sí que es cierto que tiene un aspecto como muy deportivo. ¿Por qué? Por estos extractores, sobre todo por este alerón partido doble que queda muy subido con relación al plano del techo, y finalmente por este doble escape que tenemos aquí. La verdad es que por detrás es incluso más cañero que por delante este N-Line. Con respecto del N-Line, por cierto, Hyundai nos ha comunicado que ese aleronaco trasero en dos partes no llegará a Europa. El que vendrá a nuestro mercado será bastante más discreto. El habitáculo ofrece una ambientación muy diferente, con elementos de diseño ya vistos en el Ioniq 5 como el salpicadero totalmente horizontal. En el interior las cosas han cambiado radicalmente también en el Kona. Este es el N-Line y por eso tiene estos detallitos en rojo, pero el resto de versiones son prácticamente iguales sin estos detallitos. ¿Qué tenemos? Tenemos esta doble pantalla, dos pantallas de 12,3 pulgadas de diagonal, que ya las conocemos en otros modelos de Hyundai, las lleva por ejemplo el Tucson o el monovolumen Staria. Y luego tenemos, y eso sí es un cambio importante, el mando del cambio, tanto en el modelo eléctrico para ir hacia adelante o hacia atrás, como para el cambio automático de las versiones convencionales, aquí. Lo tenemos justo aquí, detrás del volante. Con eso lo que se consigue es despejar toda la zona de la consola y por lo tanto poder tener este amplio espacio donde tenemos además dos posavasos. También tenemos en esta zona inferior algunos de los mandos habituales para determinadas funciones. Los asientos con calefacción o con ventilación, el volante con calefacción, la cámara de marcha atrás y el activador para parar el sonido de los sensores de estacionamiento. Encima, un cargador inalámbrico, las conexiones para recargar o para conectar diferentes equipos electrónicos y algo que es muy importante que Hyundai mantiene y eso nos gusta, que son los mandos de la climatización convencionales y separados de la pantalla central. Hyundai dice que este coche tiene las mejores plazas traseras de cualquier SUV del segmento B. Lo cierto es que con un tamaño de 4,35 metros y habiendo ganado 6 centímetros de batalla, eso no resulta muy complicado porque realmente este coche es mucho más grande. Otra cosa es que la marca lo siga considerando dentro de este segmento, el B y no el C, pero claro, si tenemos en cuenta que el Tucson, que mide 15 centímetros más es un segmento C, pues bueno, tiene cierta lógica que lo consideren así. En cualquier caso, filosofías de marca al margen, fijaos, mucho espacio para las piernas. Pensad que estos asientos delanteros son 3 centímetros más estrechos que los de la generación precedente y con ello conseguimos, pues bueno, 3 centímetros más de espacio que añadir a los que se gana con la distancia entre ejes. Tenemos una altura al techo que sin ser realmente espectacular, si mantiene, pues nada, 4 dedos con 1,69 m, una persona más alta que yo también entrará aquí sin excesivos problemas. Finalmente, tenemos un poco de túnel de transmisión en esta versión de gasolina, con una plaza central en la que ya estoy más cerca del techo, pero en la que me quedan todavía 3 dedos, por lo tanto no está nada mal. Tenemos salidas de aire, 2 cargadores de USB, la posibilidad de asientos calefactables y además el apoyacodos habitual. Y finalmente, aunque solo en 2 posiciones, tenemos la posibilidad de reclinar ligeramente estos asientos. Ahora están en la posición, digamos, más vertical y podemos situarlos aquí. No ganamos mucho, pero es aquello que cuando llevamos un niño en su elevador y se duerme, pues le echamos un poco para atrás y evitamos que vaya dando cabezazos. Otro de los aspectos en los que ha salido ganando este coche al crecer en tamaño es en el tamaño del maletero. Tenemos apertura eléctrica del portón, esto dependerá evidentemente de la versión, y el interior son 466 litros de capacidad, que está francamente bien. Vamos a manipularlo un poco. Tenemos un doble fondo, que probablemente podremos bajar hacia la parte inferior como es habitual, ganamos un poquito más de espacio. Y si lo elevamos, lo enrasamos con el plano de carga y con el abatido de los asientos, y si necesitamos más espacio, lo bajamos hacia abajo. La bandeja es convencional, rígida, se va hacia arriba, evidentemente, con el portón, como es habitual. Por lo tanto, un maletero que es ya de coche de segmento C, más que de segmento B, porque está, como digo, cercano a esos 500 litros.
Pese a todos los cambios mencionados, el nuevo Hyundai Kona preservará su variada oferta de mecánicas, que incluye opciones de gasolina, híbridas y eléctricas, además de la variante de estilo deportivo N-Line que ya hemos visto y que se puede aplicar a cualquier versión salvo la eléctrica. La versión híbrida se va a mantener como hasta ahora, es decir, con la mecánica de 141 caballos. Mientras que en gasolina la oferta también va a ser continuista. Vamos a tener el motor de 3 cilindros y 1 litro de 120 caballos con hibridación ligera, con cambio manual y automático, y luego, como tope de la gama de combustión interna, el 1600 de 198 caballos en versión automática y siempre con tracción a las 4 ruedas, porque este coche es de los pocos del segmento que mantiene esa oferta 4x4. Los que sí que desaparecen, aparte del N deportivo, como ya hemos comentado antes, son los diésel, que desde la última reforma del modelo actual, desde el último rediseño, ya habían desaparecido. Este nuevo Kona no va a tener, desde su nacimiento, versiones diésel. Finalmente, sobre un hipotético híbrido enchufable que no existe actualmente en la gama Kona, los expertos de Hyundai nos han dicho hoy que sería posible tenerlo y que se lo plantearán en función de cómo funcione el mercado de este coche en Europa. El nuevo Kona eléctrico mejora sus características técnicas y ahora dispone de un motor de 160 kilovatios, 218 caballos, alimentado por una batería de 65,4 kWh. En ambos casos hay una leve mejora, de 10 kilovatios en la potencia del motor y de 1,5 kWh en la capacidad de la batería. Hyundai anuncia una autonomía de 490 kilómetros, la más elevada entre los SUV de segmento B. La marca comercializará una segunda variante más modesta con motor de 115 kilovatios, 155 caballos, con una batería más pequeña de 48,4 kWh para una autonomía de 342 kilómetros, pero todavía no está decidido si esta versión llegará o no a nuestro mercado. Hyundai anuncia un sistema de preacondicionamiento de la temperatura de la batería antes de carga. Cuando le anunciamos que vamos a recargar en un momento determinado, la propia batería se calienta para conseguir que la recarga sea lo más rápida y lo más eficiente posible. Por otro lado, la trampilla de recarga está calefactada para que podamos abrirla sin problemas, incluso a temperaturas de 30 grados bajo cero, que en España difícilmente las alcanzaremos, pero en otros mercados sí. Además está iluminada para que podamos ver dónde metemos el enchufe en condiciones nocturnas, por ejemplo, o en lugares donde no haya mucha luz. Finalmente, la marca anuncia un tiempo de recarga de 41 minutos para pasar del 10 al 80% de la carga de la batería. Este coche dispondrá de un sistema de pedal único con la función e-pedal como novedad, un sistema de regeneración de energía inteligente que adaptará la intensidad de la frenada regenerativa al tipo de vía por la que se circule y al estado del tráfico. Además, dispondrá del sistema que permite recargar aparatos externos con enchufes en el interior y el exterior del coche, que ya conocemos de la Ioniq 5, y entre el equipamiento anunciado se estrena un head-up display que complementará a la instrumentación convencional. Finalmente, el coche puede abrirse, cerrarse y ponerse en marcha desde una aplicación de móvil, que funciona como llave digital. Entre las ayudas a la conducción, destacar el Cruise Control inteligente basado en la navegación, el sistema de aparcamiento que permite mover el coche desde fuera o las cámaras de 360 grados. En definitiva, un coche que crece y que, a pesar de que es completamente nuevo, podríamos calificarlo en cierta manera de continuista, tanto por la estética exterior, muy emparentada con el modelo precedente, por dentro ya no, por dentro cambia todo, como sobre todo por su oferta de motores, porque se mantiene la que tenía Hyundai hasta ahora en este coche, es decir, los motores de combustión, de gasolina, diésel ya no habrá, híbrido y eléctrico. Un eléctrico que cada vez tendrá más peso. Ahora supone en Europa el 40% de las ventas de este coche y al final de la vida de esta segunda generación habrá progresado posiblemente hacia un 60 o un 70%. En cualquier caso, lo que está claro es que esto del cambio hacia la electrificación es definitivo. Y mientras que hay marcas que dejan de hacer coches de combustión y lanzan nuevos modelos exclusivamente eléctricos, otras, como Hyundai, mezclan esta nueva estrategia con la de mantener coches como este, que se siguen ofreciendo en eléctrico, pero también en motores de combustión. Para mí, esta es la estrategia adecuada, pero allá cada cual con la suya.